Amigos, bienvenidos a nuestro espacio Diálogos del Siglo XX, como cada sábado a las 10 de la noche. Estamos en YouTube y nuestra plataforma especial Generación 50 para llevar a ustedes estos encuentros, estos diálogos, estas conversaciones horizontales con expertos en diversas áreas y personalidades del mundo del arte, del espectáculo, de la política, de la República Dominicana, y también hemos tenido invitados aquí de Cuba y de Puerto Rico también. En esta ocasión vamos a recibir al profesor José Vázquez, es historiador, antropólogo, a este diálogo del siglo XX. Bienvenido, profesor. Saludos, Agustín, saludos, Fortuna. Muy agradecido de que me hayan invitado a este tan escuchado, tan visto programa. Es el cliché fundamental de los programas tradicionales. Claro. Sí, me he quedado sorprendido de las características, de lo glamuroso de este estudio. No sabía que ustedes tenían un estudio tan interesante. La Escuela Aprendo Cine es la que tiene este estudio. Ya lo está sabemos. Bajo la dirección del amigo Julio Fortuna. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, está a pues, disposición de intelectuales, de profesores, de políticos, de artistas para grabar cualquier tipo de espacio. Perfecto. Siempre y cuando los recursos económicos, ¿verdad?, estén asequibles. Así es, bueno, nuestros parabienes, nuestras felicitaciones a Julio Fortuna, porque en realidad es un espacio digno del mayor encomio y que viene a satisfacer, a llenar una necesidad en este mundo de la comunicación en la actualidad. ¿Cómo no? Sí. Profesor, en este diálogo de hoy es importante decir, como antecedente primario, que usted y yo nos conocimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, somos amigos y colegas, usted en el área de la historia y la antropología y yo en el área del arte y comunicación social. Hace mucho. Hace, ¿verdad?, cierto tiempo. Sí. Entonces, usted es una persona que, aparte del marco docente habitual, tanto en la sede de la UAS aquí en la capital como en el interior del país, pues está impartiendo su docencia habitual, pero también produce obras bibliográficas que aportan al desarrollo del conocimiento sobre la historia dominicana para sus estudiantes y también para todo el público a nivel nacional. Y yo espero que también a nivel internacional, porque hay temas de nuestra idiosincrasia, de nuestro ambiente cultural, histórico, social, político, que trascienden nuestras fronteras. Cierto. Entonces, le agradezco mucho que haya venido, porque la parte histórica ocupa ahora mismo un sitial sumamente importante, dado el hecho de que se están presentando muchos cambios, muchos comportamientos, muchas actitudes de la sociedad en torno, ¿verdad?, a hechos que se están presentando. La República Dominicana se independiza en 1844. Antes de ese suceso o proceso de vital importancia, bueno, pues vivimos etapas sumamente trascendentes. Entre ellas el caso de la Trinitaria y la independencia efímera. La independencia efímera, correcto. Y entonces es importante que usted nos retrolleve un poquito a la etapa en que Duarte coincide junto con sus compañeros independizar la patria. Perfecto. Bueno, ya que hablabas de esa parte, Agustín, antes de entrar en ese aspecto esencial de contenido, decir que sobre la bibliografía hay un texto muy importante también que se usa en la Universidad Autónoma y otras universidades. Y también me han dicho que lo usan en Puerto Rico. Me lo dijo Ignacio Lazagasti, quien le correspondió coordinar en su momento, en doctorado, que hacíamos un grupo dominicano en la Universidad de Puerto Rico, libro Fundamentos de Antropología General. Se sorprendió cuando yo dije, este libro, pero eso lo usamos allá. Digo, sí. ¿Y es de su autoría? Sí, es de mi autoría, sí. Se usa, actualmente lo usamos en Antropología General, lo usamos para los estudiantes de medicina, porque es un texto específico para la asignatura, pero sirve como texto de consulta también. Sí, en este caso ese texto que usted, esa materia que usted imparte para la Escuela de Antropología, ¿se cruza y se imparte en medicina o medicina tiene un código aparte, especial? No, se imparte en la Escuela de Historia y Antropología para estudiantes de medicina, exclusivamente. Ah, no, magnífico. Sí. Antropología aplicada en medicina, se llama. Ya. Yo le dije en privado hace un momentito que una maestra, creo que era directora de
de la Escuela de Medicina Ajá. o de alguna de las áreas. Ella fue hace unos 10 años, 10 8 años, más, yo diría que 12 años, a la Facultad de Artes. Y entonces la señora decano en ese momento, María del Pilar Domingo, la invitó a un consejo directivo. Porque la profesora quería explicar por qué razones ellos querían anatomía artística dentro del pensum de medicina. De verdad que los artistas de diferentes áreas, pero sobre todo la parte plástica, usted sabe que son dibujantes, que son artistas plásticos y que son escultores también. Se encontraban extraños que medicina esté solicitando que los profesores de arte le impartan a ellos anatomía artística. Como usted señaló hace un momento, antropología en medicina tiene mucho que ver. Claro. Y también anatomía artística tiene mucho que ver. Ellos estaban buscando la visión del artista sobre la anatomía humana. Yo creo que es vital. Todo el conocimiento está interconectado. Bueno, pues yéndonos al contenido de tu pregunta, Agustín, debemos decir que una visión panorámica previa a la independencia no puede perder de vista el valor que tiene el hecho de que un muchacho, un niño como Juan Pablo Duarte, con apenas 9 años cumplidos cuando se produce la ocupación haitiana en 1822, pues ya se viera unos años después, 6 años después, precisado a salir del país en un autoexilio o un exilio inducido por sus padres para que este niño no continuase siendo educado al influjo de una cultura tan extraña como lo que representaba en ese momento los valores y las tradiciones, tanto en lengua, en religión, en tradiciones de toda índole, cultura, de los haitianos sobre los dominicanos, que ya éramos dominicanos, porque el pueblo dominicano se forma en el contexto del siglo XVII, desde el punto de vista étnico-cultural, el punto de vista étnico-racial. Ya se puede hablar del pueblo dominicano, que no nos hubiésemos definido como tal hasta la España boba o la independencia efímera. Bueno, eso es otra cosa, pero y que no nos proclamásemos como república, sino hasta 1844, 27 de febrero de 1844. Esos son criterios jurídicos legales que poco tienen que ver a veces con la identidad, con la diversidad de elementos que comprenden la identidad. Y ciertamente la identidad del pueblo dominicano, que está definida por su religión, por sus lenguas, por sus tradiciones culinarias, por sus bailes, por sus danzas, por su música, y todo lo que tiene que ver con las costumbres agrícolas, con las costumbres, las diversiones, las actividades lúdicas y demás. Ya la iglesia, ya eso estaba muy bien definido para cuando vienen los haitianos acá. Por eso no se puede hablar de colonización haitiana durante 22 años. No hay dominación política. Dominación política, no hay un solo elemento cultural que uno pueda identificar como herencia, como legado de la ocupación durante 22 años, porque ya el pueblo dominicano tenía todos sus valores establecidos sobre la base de la hispanidad, y por eso se reivindicó a la madre patria previo a la proclamación de la independencia efímera, que ese periodo natimuerto de la España boba, en la que los dominicanos vencimos a los franceses cuando Juan Luis Ferrán, con Kerverseau y Leclerc a la cabeza, quisieron reivindicar el Tratado de Basilea, que se firma en 1795 y que cedía esta parte, lo que hoy es la República Dominicana, a Francia, a cambio de una posesión en Gibraltar, en el África, a España. Entonces, de 1795 a 1801, en que Toussaint asume la primera tentativa de ocupación, de unificación de las dos partes, arguyendo la supuesta indivisibilidad e unicidad de la isla. Sí. Entonces, ese impacto del Tratado de Basilea es definitivo para que Toussaint inicie ese proceso. Entonces tuvimos a los franceses, entonces tuvimos a Dessalines en 1805 con el bien sazonado
degüello de Moca, hay muchos mitos y hay realidades ahí. Un conjunto de elementos que son dignos de ser revisados, de ser analizados, no en un solo encuentro, no en un solo conversatorio, ni en un panel que conllevarían una multiplicidad de paneles que se llevan enciclopedias, porque el proceso de lucha del pueblo dominicano por su identidad política, sobre todo política, frente a Haití, frente a España y incluso frente a los Estados Unidos, cuando ya en 1871, cuando gobernaba Báez, hubo tentativa también de yugular, de someter al pueblo dominicano. En 1804, cuando gobernaba también, en 1904, cuando gobernaba Carlos Morales Languasco, vino por aquí, por Villa Duarte, el área que entonces se llamaba Pajarito. Entraron por ahí tratando de... Y luego hubo otra en el 16 y entonces hubo por otra en el 65. Por Pajarito, por Villa Duarte, hubieron bombardeos. Claro, bombardeos. Traigo todos estos elementos sobre las tentativas de ocupación y de invasión de los Estados Unidos para demitificar un poco que ha habido dos ocupaciones de los Estados Unidos, la de 16 y la de 65, no son unas 3 o 4 que ha habido importantes. Pero volviendo al caso de los orígenes de la Trinitaria, que es la pregunta, el papel de Duarte, bueno, Duarte entonces se prepara en el exterior y viene imbuido de los valores liberales tanto de la Francia revolucionaria, ¿verdad? De aquella Revolución Francesa, 1799, y ya en el 16 de julio de 1838 está preparado para formar un partido político. Claro, eso no se decretó el 16 de julio de 1838, ya desde el 34, 35, 36, ya Duarte venía cabildeando con los fundadores de la Trinitaria, que eran 9 en principio, que luego se fueron adicionando. Entonces, ese es el partido político que va a constituir el muro de contención de la continuación de la ocupación haitiana, que definitivamente no sabemos qué hubiese pasado si no rompemos con esas cadenas. Hay un hecho, profesor, que está dentro de ese trayecto, vamos a decir que de 1801 a 1822, que ocurre y se llama la independencia efímera. La independencia efímera. De José Núñez de Cáceres. Fue rector de nuestra universidad. Sí, lo traigo a colación por lo siguiente. Yo creo que es un hecho histórico que no ha sido como dimensionado en la envergadura y el significado político y simbólico que pudo haber tenido en esa generación de jóvenes que Duarte encabezaba. Y en esa población, que no era muy grande, de dominicanos que estaban en la parte este de la isla. Cómo este señor y un grupo, porque él solo no lo hizo, tenía que tener un grupo de dominicanos, trataron de independizar el país en ese momento. Entonces, ese hecho, entiendo yo, y usted nos explicará desde el punto de vista de historiador, exacto, si en cierta forma tiene influencia política, tiene influencia militar, queda en el subconsciente, ¿verdad?, de una parte de la juventud dominicana naciente, ese hecho, ese esfuerzo de José Núñez de Cáceres por legarnos la independencia nacional. Sí, sin duda. Ya había un antecedente en de la España Boba, el periodo de la España Boba, cuando hubo tentativas de proclamar la independencia definitiva, contrario a lo que quería Juan Sánchez Ramírez, que era la anexión como al efecto lo hizo, provocando un periodo de abandono, de miseria y de vaciedad identitaria, por así decirlo. Entonces Ciriaco Ramírez, que era una figura contestataria, que era un mulato ubicado en el sur, sí tenía un proyecto de independencia, y eran mayoritarios, los mulatos eran mayoría, correcto, pero no eran la élite. Entonces, por eso, en la Junta de Bondillo,
la gente de Juan Sánchez Ramírez, pro españoles, aplastan en esta asamblea en la que se iba a definir el destino de la colonia y dijeron, no, nada de independencia, nosotros no estamos preparados para la independencia, vámonos para España que nos proteja, porque ya Haití estaba como nación independiente. Estamos hablando de la España boba luego de la victoria de los dominicanos frente a las tropas francesas, sí, donde triunfó, donde estuvo el padre de Pedro Santana, se llamaba Pedro Santana también, dice que Pedro Santana que le cercenó la cabeza a Ferrán. Literalmente le cercenó la cabeza. Sí. Pero Núñez de Cáceres sí tiene un mérito que, tal y como tú señalas, los dominicanos no le hemos reconocido en su justa dimensión, en su justa medida, porque Núñez de Cáceres, que tenía un apoyo limitado porque él no estaba procurando dejar libres a los esclavos. Había esclavos y ellos eran dueños de esclavos. Ajá. Estamos hablando de una élite que quería independizarse de España, pero era para los esclavos que regenteaba España, para su bien, para su bienestar, manejarlo ellos para su beneficio. Entonces, ese es uno de los factores que entra en contradicción con Simón Bolívar, libertador, sí, que Núñez de Cáceres estuvo en contacto con Simón Bolívar, sí, y además... Y requería su apoyo, eran amigos. Claro, eran amigos, pero más amigos eran Pétion y Simón Bolívar, porque Pétion le había proveído, sí, armas y municiones para la independencia hispanoamericana. Sí, de todo Sudamérica. De todo Sudamérica. Sí. De manera que fueron muchos factores que contravinieron la posibilidad de que nos mantuviésemos integrados a la Gran Colombia, donde estuvimos integrados de manera efímera, y que esa independencia también fuera por un periodo breve, el nombre de efímera, que duró apenas unas 5 semanas, duró tal vez un mes y una semana, sí, ¿verdad? Sí, de diciembre de 1821 a febrero, al 9 de febrero de 1822, cuando viene Boyer aquí proclamando una actitud pacífica, que no venía en son de guerra, pero venía con 12,000 soldados. Bueno, ¿qué usted quiere más de venía ahí? Con 12,000 soldados. Entonces, Núñez de Cáceres, un hombre de luces, un ilustrado, un intelectual, fundador del primer periódico dominicano, sí, ¿verdad? Sí, sí. Va a entrar en razones y no se expondrá a lo peor, porque con un ejército diminuto, malamente apertrechado, sí, era correcto. No era un ejército. La gente dice un ejército. No era un ejército. Le entregó la llave, pero sencillamente se cruzó de brazos. Porque, sí. Un grupo de dominicanos que estaban dispuestos a defender la patria, a inmolarse, pero no estaban debidamente preparados para defender. Así es, pero había un interés, hubo una primera tentativa de independencia, porque sí se proclamó la independencia. Se proclama la independencia de España, que era la única que colonizaba, que regenteaba políticamente los destinos de la colonia. Y bueno, y luego vino Haití y se impuso con Jean-Pierre Boyer a la cabeza, luego de derrotar el reino de Pétion y de Christopher en el norte y el sur, respectivamente, en Haití. Maestro, hay como la conciencia, si se quiere, sencilla, abierta, humilde de la sociedad dominicana, de que por qué nosotros duramos 22 años dominados por la ocupación haitiana, porque la gente entiende, la gente común, mucha gente que no tiene el acceso que usted ha tenido y la dedicación para estudiar nuestra historia de cerca, las características de ese momento del gobierno haitiano para dirigir cualquier nación, para gobernar cualquier nación. Entonces la gente dice, durante 22 años, ¿pero y cómo pudieron ellos mantenerse durante 22 años? Porque la gente piensa que en ese momento el régimen haitiano es el régimen de hoy. Es el Haití de hoy. No es así, porque las tropas haitianas, la infraestructura haitiana, la que hereda el pueblo haitiano, es una infraestructura totalmente francesa. Y la preparación del soldado haitiano
viene precisamente del soldado francés, que para esa época era una fuerza imperialista con conocimientos armamentísticos y además de eso eran soldados dirigidos por Napoleón Bonaparte. Solamente la fiebre amarilla, los mosquitos y otras adversidades más de la naturaleza pudieron impedir que la dominación francesa no se impusiera en toda la isla o por lo menos en la parte española. Entonces es bueno que usted, en su condición de historiador, le diga a la gente, bueno, es que durante esos 22 años nosotros no estamos dominados por el Haití de hoy, estamos dominados por una fuerza política y una fuerza militar, sobre todo militar, muy poderosa en el continente, al extremo de que le estaba prestando armamentos y fortalezas a Simón Bolívar para lograr la independencia de todos los estados suramericanos. Imagínense ustedes. Bueno, Agustín, ha planteado unas razones comparadas, muy dignas de ser ponderadas, porque ciertamente cuando tú ves al Haití de hoy sin conocer la historia, sin ir a la fuente de la historia, tú dirás, bueno, pero este pobre pueblo, este pueblo lleno de miseria, lleno de calamidades, lleno de limitaciones, una economía, una sociedad de subsistencia, ¿cómo es posible que va a poder enfrentarse a un ejército como el dominicano o a un pueblo como el dominicano? Pero no, has dado en la diana. Efectivamente, de lo que se trata es de un Haití, el Haití post-revolución, el Haití del primer lustro del siglo XIX. Que se libera de Francia y declara su independencia. Pero ven acá, es que primero que todo el mundo en el continente, profesor. Es que los esclavos de Saint-Domingue o de Saint-Domingue vencieron al imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Correcto. Vencieron a las tropas napoleónicas. Sí. Pese a que Napoleón proclamó a esos negros, atrápenlos vivos o muertos, cuando Vicente Diogué, jefe de los mulatos, que lo mataron aquí, cruzó a la parte este y aquí lo degollaron, sí. Proclamó, exigió Vicente Diogué en nombre de los mulatos que Francia les reconociera la libertad a ellos también, dado que Francia había proclamado la igualdad de los derechos del hombre, la igualdad entre todos. Entonces, asumiendo que los esclavos eran cosas, que los esclavos eran propiedades, Napoleón dijo, no, pero la libertad es para la gente. La igualdad es para los humanos. Sí. Los esclavos son esclavos. Y esclavos se quedaron. Sí, pues será la lógica del eurocentrismo, del francocentrismo en ese momento. Es decir, que eran muy liberales, eran muy democráticos, pero para las élites, ellos, para sus pueblos, entre ellos. Pero cuando se trataba de la otredad, cuando se trataba del otro, del subordinado, del marginado, del extraño, del esclavo que ellos habían comprado, que ellos compraban a 60 pesos, a 50, a 90, cuando más. No entonces era otra cosa totalmente distinta. Entonces, la situación económica, social e ideológica de los haitianos en ese momento, cuando ocupan esta parte, era de una superioridad y una solidez asombrosa. Ni pensar que la colonia de Saint-Domingue aportó a Francia durante mucho tiempo la 4/5 parte del Producto Bruto Interno de Francia. Cualquiera dice, no, pero esto es un mito, ¿no? La 4/5, estamos hablando del 80%. Hay quienes hablan hay quienes hablan de 3/5 parte, pero 3/5 parte o 4/5 parte, estamos hablando entre un 60 y un 80% del Producto Bruto Interno de una economía imperial. Sí. Entonces, patrocinando el ejército napoleónico y toda la oligarquía francesa de ese momento. Estaba esta colonia. Que aportaba más la economía de Saint-Domingue, que entonces no era economía haitiana, aportaba más al imperio francés que todas las colonias juntas que tenía Francia en ultramar. Uy, por eso es increíble. Esa fue la gente que nos dominó y ese era un referente para nosotros. Nosotros queríamos ser como los haitianos desde el punto de vista de las condiciones de vida, del poder, de los pertrechos y de la formación y de la capacidad que tenían para manejar cosas. Haití abole la esclavitud aquí. La abolición de la esclavitud
En Santo Domingo. Santo en la Domingo, parte española. En la parte española. No llamarle Santo Domingo todavía. Es una obra de los haitianos, es una obra de Boyer específicamente. Ya, todos somos iguales. Es Boyer quien decreta a través del Código Rural la abolición de la esclavitud y el surgimiento del campesinado. Aquí se cumple, yo he ensayado ese elemento comparativo, que Haití, con Boyer a la cabeza, al crear el campesinado, sí, hizo lo que decía Marx del capitalismo sobre los obreros. Dice que el capitalismo crea sus propios sepultureros, que son los obreros. Entonces, los haitianos crearon sus propios sepultureros, que fueron los campesinos. Porque esos campesinos, esa peonía fue la que básicamente, la que de manera determinante utilizó Pedro Santana, que sin duda fue el machete, la espada principal en este proceso, que lo único que sabía era matar, claro. Correcto. Lo único que sabía era matar, y definir estrategia, era un táctico, un estratega militar, un peleador, pero no un ideólogo de libertades ni nada de eso, porque esa es la discusión en que nosotros tenemos que imponer su criterio. Concluir en que una cosa es el militar Pedro Santana y otra cosa es el ideólogo Juan Pablo Duarte, que son dos cosas totalmente distintas. Ya. Profesor, luego viene la independencia nacional en 1844, pero hay dentro de ese pasaje de 1822 a 1844 una vivencia, ¿verdad? Claro. Con la presencia haitiana en la parte española de la isla, que yo creo que no fue captada, no fue aceptada por la sociedad residente, ¿verdad?, de dominicanos en ese momento. Porque una dominación de tantos años es para que hasta inclusive se pierda el idioma del territorio dominado, creo yo, o una gran parte del idioma. Si no hubiese habido una solidez tan acentuada de nuestros valores y nuestras tradiciones culturales. Entonces, claro, no tenemos control en ese momento de las universidades, no tenemos control de los colegios, si existían, creo que sí, porque había muchos. ¿Por qué se cierra la universidad? Por eso precisamente. No se tenía control de las escuelas públicas o privadas, como para tú decir, no, es que el dominicano, o en ese momento los españoles residentes en la parte este de la isla, seguían normalmente sus estudios de español, sus costumbres y sus tradiciones, porque había un objetivo en ese sentido, porque había un organismo superior o secreto que lo ayudaba y lo permitía. Pero estamos hablando de que estamos dominados durante 22 años y luego nosotros vivimos el proceso de independencia en 1844, que ese es el momento que llega ahí, pero hay un proceso antes de formación, ¿verdad?, intelectual, teórica, política, claro. Que da militar pie, y militar, que da pie allá. Por ejemplo, me interesó mucho cuando leo los libros de ustedes que había muchos dominicanos dentro de la estructura militar haitiana. Y la intención no era solamente cobrar ese cheque o esos chelines en ese momento, ni ponerse el uniforme reluciente del ejército o la policía haitiana, sino aprender las tácticas, ¿verdad?, bélicas, para poder llevar en un momento dado precisamente la sublevación que se dio el 27 de febrero de 1844. Entonces, ese proceso de 22 años, profesor, yo noto que en ningún momento lo asumió el grupo de dominicanos que residía en la parte este de la isla. Claro que no. Bueno, y es un elemento digno de ser analizado porque a pesar de que se habla de eso, no se ha hablado lo suficiente, ni se ha expuesto, ni se ha explicado lo suficiente como para que se comprenda qué pasó en ese periodo de ocupación de 22 años, que se habla de la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844, pero antes de eso hubo muchas rebeliones. Tenemos la rebelión de los Alcarrizos, donde estuvo el cura González, donde estuvo otro apellido Nova, y donde hubo decapitaciones múltiples ahí, donde estuvo una rebelión donde estuvo Juan Jiménez, que es el ancestro de Juan Isidro Jiménez Pereira,
de Juan Isidro Jiménez Grullón, de Juan José Jiménez Sabater y de todos esos Toda Jiménez. Una familia esos de Jiménez. intelectuales y una familia también Claro de que sí. patriotas. Juan Jiménez fue uno de los sacrificados en una de estas rebeliones. Si mal no recuerdo, fue la rebelión de los Alcarrizos, sí, por el régimen dictatorial de Jean-Pierre Boyer. Yeah. Entonces, tenemos a su hijo, Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, que también fue una víctima de la persecución de Pedro Santana, porque son liberales, los Jiménez han sido liberales de generación en generación. Sí. Así que el primer presidente que quisieron desprestigiarlo, como diciendo el presidente gallero, que vivía en peleas de gallo y que por eso que no logró consolidar un grupo de poder que le mantuviese bajo el control del poder. Pese a eso, lo que pasó fue que Jiménez fue víctima del odio, fue víctima de la persecución y de la intolerancia del sector de los ateros que encabezaba Pedro Santana. De suerte que todas estas manifestaciones, la rebelión de los Alcarrizos, entre otros eventos que hubo, son momentos que hay que tomar en cuenta para comprender cómo llegamos hasta la Trinitaria y cómo llegamos al secretismo, cómo llegamos al clandestinaje, por qué se optó por el clandestinaje, porque ya a la altura de la Trinitaria estábamos en una etapa de avance político, de desarrollo estratégico, de desarrollo táctico, en que ya conocíamos las tácticas de guerra, las tácticas de organización partidaria, la filantrópica, de la dramática y de la propia Trinitaria y de estos agrupamientos donde se hacían instituciones caricaturescas con objetivos simulados que era con el objetivo de luchar en contra del ocupante haitiano. En consecuencia, la Trinitaria política, este grupo político, este grupo élite, que no solo es el primer partido político que se organiza en la República Dominicana, yo diría que es el que ha dejado el legado más importante, el legado ideológico, el legado doctrinario, el legado organizacional, el legado en materia de disciplina, el legado en materia de mística, el legado en materia de confianza, de certeza, en los valores que tienen un conjunto de principios doctrinarios, de principios ideológicos para llevar a cabo un proceso de resistencia. Por eso, la Trinitaria no puede ser explicada ni concebida, ni el éxito de la lucha por la independencia nacional no puede ser entendida sin reconocer el carácter imprescindible de Juan Pablo Duarte. Porque dice, bueno, pero él salió huyendo. Digo, bueno, pero ¿y si se hubiese quedado aquí, qué hubiese pasado? Claro. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, eso no le pasó ¿y por qué a Mella no le pasó? ¿Y por qué no le pasó a Sánchez? Bueno, pero ellos se integraron al proyecto de Santana. Claro. Porque la historia tiene que ser contada, la historia tiene que ser analizada completa. Sí, sí. Aquí no se dice, y yo soy más bien un analista de los problemas históricos que un narrador. Y la narrativa tradicional. Es mejor. Sí, claro, la narrativa tradicional nos ha vendido a los trinitarios como los seres inmaculados. Ninguno fueron inmaculados. Ya. Pero el menos dubitativo, el que menos vaciló fue Juan Pablo Duarte. Ya. Mella sirvió al gobierno de Pedro Santana. Sí. Fue ministro plenipotenciario en España en su momento. Mella fue un individuo que finalmente se reivindica, pero era gente más pragmática. ¿Cómo? Era gente para el poder. Sí, Sánchez no era nada menos que el fiscal, que era abogado, era el fiscal de Santo Domingo cuando fue ordenada la ejecución de Antonio Duvergé, un héroe, un mártir, que Pedro Santana lo mandó a matar por envidia. Eso tiene que saberse. Y no estamos aquí pues estigmatizando a Sánchez. No estamos aquí quitándole mérito. No, es un héroe, es un prócer extraordinario que se reivindica tanto al grado que se inmoló y que es el único mártir de
de los tres padres de la patria, cuando viene que dice que no, que él no quiere que ninguno de sus compañeros pague la consecuencia de su decisión. Ante el gobierno que esa gente no tenía la culpa. Bueno, como quiera lo fusilaron a todos sumariamente. Sí. Pero Sánchez es uno de los primeros que viene con el grupo de la regeneración desde San Tomás. Otros dicen que desde Curazao, pero viene desde San Tomás e ingresa aquí a luchar en contra de la anexión a España, luego que Santana la proclama el marzo de 1861, el 18 de marzo de 1861. Quiero, profesor, que esbocemos un poco, sobre todo con sus conocimientos expertos en el área, la parte correspondiente a la restauración de la República. Antes quiero que hagamos una pausa, nos tomemos un cafecito, perfecto, un poco de agua y regresemos con la restauración. Tremenda oferta. Muy bien, gracias. Adelante, señor director. La Feria Agropecuaria Nacional 2023 es la gran fiesta de la agropecuaria nacional. En esta ocasión se está dedicando a nuestro señor presidente Luis Abinader Corona por sus aportes generalizados que tenemos a nivel de todos los sectores relacionados con la agropecuaria nacional. Es un evento completamente gratis, directamente relacionado a celebrar la agropecuaria nacional y dirigido 100% a la familia dominicana. Estamos en el proceso de instalación de todo lo que va a ser relacionado a la gran fiesta agropecuaria nacional que comenzamos el viernes. Aquí va a haber de todo para toda la familia, totalmente gratis. Combinaremos cada noche con algún tipo de eventos artísticos de nuestros rodeos tradicionales y sobre todo orientado a la familia. Le estamos trayendo el campo a la ciudad para el disfrute de todos. Bueno, entonces, maestro, regresando con usted de nuevo, dejamos abierto el tema de la restauración de la República. Luego de alcanzar la independencia en 1844, el país recibe invasiones por diversos espacios de la geografía nacional, sobre todo por la zona norte y por la zona sur, claro está, porque son los caminos, son las vías. No es verdad que un ejército tan preparado como el haitiano en ese momento va a tomar la ruta del Pico Duarte, que es la parte céntrica de la isla. Entonces toma la parte que ya está abierta, que es por Mao, que es por Dajabón, hasta llegar a Santiago, que era una plaza importante. Y por el sur viene entonces por Barahona, por San Juan de la Maguana, y llega hasta Azua, llega hasta Baní también. Y en esos espacios geográficos, nuestros incipientes generales, militares también, se enfrentan a esos poderosos ejércitos haitianos, no solamente poderosos por la cantidad, ¿verdad?, de miembros que integraban estos ejércitos, porque tú dices, pero ¿y cómo nosotros podemos ganarle en ese momento, obtener la victoria a un ejército de 12,000 soldados preparados, entrenados, contra 2,500, 3,000 dominicanos, con machete, con palos, y yo creo que solamente con voluntad. Y con voluntad. Yo creo que no hay forma de que usted vista, es más, que usted presente un soldado dominicano con la ropa que supuestamente empleó en esas jornadas bélicas, profesor. Es así. Bueno, esa es la parte bélica y la parte ideológica, la parte estratégica también hay que tomarla muy en cuenta. O sea, cuando accedemos a las razones por las que el pueblo dominicano aceptó la oferta de Pedro Santana de anexar la República Soberana como provincia de ultramar a España. Sí. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ciertamente la Guerra de la Restauración es la única en la que aquí se peleó en todo el país. Cubrió todo el territorio nacional. Una guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas que dirige Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Mansueta y demás. Hay muchos ahí. Pero antes de esa parte, debemos ver el contexto socioeconómico, sociopolítico y cultural que vivía el país. Que en la medida en que nosotros contextualicemos
la decisión de anexar la República de España, nosotros podremos comprender qué fue lo que pasó antes, por qué se aceptó y entonces luego se produce ese viraje del pueblo dominicano. Correcto. Lo que pasa es que Pedro Santana había asusado a las masas, al campesinado. Éramos un país de un 90% de campesinos y apenas un 10% en promedio de gente que vivía en la metrópoli y en Pedro condiciones rurales. Tenía influencia e incidencia y control de ellos, de prácticamente todo. Absolutamente, absolutamente, porque Pedro Santana era el jefe de los ateros y los ateros representaban una clase social en la República Dominicana, dentro de nuestra propia realidad, que determinaba todo lo que hacía y lo que no se hacía en el país. En consecuencia, hay que llegar a la conclusión de que, dado el argumento de Pedro Santana, de que ya nosotros no podíamos sostenernos sobre la base de nuestros propios recursos para enfrentar la amenaza haitiana, la latente y manifiesta amenaza haitiana, que era cierta, que no era un mito, claro, la única solución era la anexión a España, toda vez que España no solo nos protegería militarmente, sino que nos garantizaría el bienestar económico y social que nosotros no necesitábamos, sí, y no nos esclavizaría, respetaría nuestras libertades individuales y civiles y colectivas. Ya. Bueno, bajo esa oferta y bajo una oferta de una protección que va más allá del protectorado, porque se buscó el protectorado francés, se buscó el protectorado inglés, hasta de los Estados Unidos, y finalmente quien aceptó fue España. Quien acepta es España, pero como anexión, como provincia ultramarina, como territorio de ultramar. Sí. Entonces, evidentemente, en poco tiempo se quedó evidenciado que esto era una gran mentira, que esto era una estafa, porque el hambre, la miseria y las calamidades continuaron increciendo, y el bienestar y los pesos españoles, los pesos fuertes españoles, nunca resolvieron el problema de la inorganicidad de nuestra moneda, de nuestros recursos financieros. Entonces, se van a producir varios conatos desde el principio. Decíamos que la anexión fue proclamada el 18 de marzo de 1861 y el grito de Capotillo, que es la proclama de guerra, es el 16 de agosto de 1863, sí, con Santiago Rodríguez a la cabeza. Todavía Luperón no era la cabeza de ese movimiento. Ni en ese momento. Ni siquiera Gaspar Polanco, que decía uno de nuestros profesores, era Avelino, decía Avelino, profesor de lógica formal y dialéctica, Andrés Avelino, sí, el profesor de lógica formal y dialéctica, dice que Gaspar Polanco nunca perdió una batalla, y la mujer que pare otro hombre como Gaspar Polanco se le seca la matriz, decía. Porque recuerda, es algo extraordinario. No, era fuera de serie. Gaspar Polanco bueno. Era analfabeto, fue presidente de la República. Hay un estigma sobre él, que se dice que ese estigma es el que le permitió regatearle la paternidad de la restauración, la heroicidad de la guerra de restauración. Se le dio a Gregorio Luperón, porque él mató a Pepillo Salcedo, el primer presidente restaurador. Sí. Fue él quien lo ejecutó, por una serie de razones que tal vez tengamos tiempo de explicar. Bueno, lo acusaban de pro español, lo acusaban de pro baecista, de baecista. Baez estaba en el exilio y él se proponía hacer una amnistía, una libertad, trayendo a Baez liberar a todos los presos políticos, y dentro de esos presos, dentro de los privación de la libertad estaba Baez. Sí. Pero yo dudo que fuera que él era un baecista propiamente, y que estuviese inclinado nada más a él. Era un hombre de vocación democrática, era un verdadero civilista, era un liberal, cuya obra, a mí me parece que el mejor continuador fue Ulises Francisco Espaillat,
que también fue siete-mesino, como Bosch, y que lo tumbaron los militares también por estar diciendo que él iba a gobernar, que no necesitaba militares para gobernar, que lo que necesitaba era un ejército de maestros, porque esta sociedad lo que necesitaba era conciencia, ser transformada. No, pero ese momento no era posible. Pero no le gustaba el merengue, no le gustaba el sancocho, decía que eso era para eso, embrutecía, y ese tipo de cosas. Ni los gallos, ni el perico ripiado. No, nada de eso. Maestro, se da el grito de Capotillo y entonces, bueno, inician las hostilidades como parte de la restauración de la República. Como bien usted señala, esos enfrentamientos en todo el país son o constituyen, ¿verdad?, el enfrentamiento bélico más importante, creo yo, de todo lo que se han dado en la República Dominicana, porque como usted bien señala, se peleó en toda la República Dominicana, en todo el territorio. Sí. Entonces la gente hoy día, yo mismo hoy día y otros más, nos preguntamos cómo una gente que proclama en Capotillo está en Montecristi, o en Dajabón. Viene al sillón de la lluvia, de la viuda para Monteplata. Exacto, viene a Monteplata, viene a Santo Domingo, viene a San Cristóbal, viene a Azua, viene a San Juan de la Maguana para llevar las buenas nuevas. Tú lo dijiste, la fuerza de voluntad. Profesor, de ese esfuerzo político, porque... La convicción, mire, la mística. Profesor, ¿y de qué forma estas ideas libertarias se expanden en tiempos relativamente breves? Ahora es muy fácil. Porque, no, profesor, y como quiera es internet, difícil. Por WhatsApp, por un Messenger. Convocamos cualquier huelga y se dan. Una reunión por Zoom. Pero mire, profesor, tomar un vehículo o un autobús de la ciudad capital a Pedernales, a Barahona, a San Juan, son 3 y 4 horas de trayecto y usted se cansa. Usted se imagina 3, 4, 5, 10 jinetes yendo de Santiago a San Juan de la Maguana. 5 días. 5 días, 6 días, 7 días. Por los caminos menos inhóspitos. ¿Y comiendo que los qué, caminos profesor? Pantanosos, imagínate. ¿Comiendo qué, profesor? Bueno, víveres y huevos y pollo criollo, gallinas criollas y frutas, frutales, guineos, mangos. Mire, profesor, eso. Llevar a cabo una faena como esa, igual que la de Simón Bolívar en toda Sudamérica, profesor. O que Máximo Gómez en Cuba. Y Máximo Gómez en Cuba. El Napoleón del Caribe. Decían a Máximo la esposa de Máximo Gómez, según lecturas que he hecho, dando a luz en medio de una guerra y una retirada y una ofensiva y ella embarazada y escribiéndole Máximo Gómez una carta desde Cuba aquí en Montecristi a su mujer: oye, han matado a Panchito, llóralo tú porque yo no tengo tiempo para llorar. ¿Tú te das cuenta? El hijo mayor. Profesor, traigo a colación como esa parte íntima de los procesos históricos, sociales y políticos de cualquier nación, pero como estamos hablando de la nuestra, porque hay mucha gente que está tranquilo en su casa, solamente analiza. Pero es inimaginable la odisea y la osadía que representaba vencer esos desafíos. Hay que tener una convicción ética, moral y una fortaleza de carácter indomable. De eso se trata. Claro, de eso se trata. Pero José Contreras y Cayetano Hermosén aquí en Moca. José Contreras era un coronel del ejército ciego. La respuesta que le dio a Santana cuando levantaron la bandera española fue una rebelión. Los ejecutaron, los mataron. Eso es la primera manifestación, por eso los mocanos son respetables. Sí. Fue la primera reacción de rebeldía, la primera rebelión que hubo, y luego viene Sánchez con su movimiento de la regeneración a impedir que se materialice, que se continúe con este proceso. Entonces, el estoicismo, la resiedumbre de carácter, la valentía de estos soldados, de estos civiles que se incorporaban a la lucha independentista es inenarrable, es inimaginable, porque lo que hace sin formación, más que la moral. Por eso es que dice el proverbio que la fe mueve montañas, ¿verdad? Mire, y la convicción. Entonces, la guerra de la restauración tiene un aspecto muy interesante
que no nace ahí en la guerra de la restauración. Hay que volver a Mella. Por eso es que a cada cual tenemos que darle sus méritos. Sí. El primer manual de guerra de guerrilla, manual escrito, del mundo, texto de guerra de guerrilla del mundo, sí, lo hace Mella. Es de Mella. Dicen que los chinos, los vietnamitas, lo utilizaron, lo adoptaron para sí. Claro que sí. Y lo aplicaron en la guerra de Vietnam. Pero el cacique Enriquillo es el primero en aplicar la táctica de guerra de guerrillas. Sí. Nuestro también. Sí, nuestro y de también. Vencer, vamos a entrecomillarlo, a un imperio sobre la base de esa táctica. Y otro dominicano, con ese conocimiento también, aprendido aquí, aunque en principio estaba trabajando, peleando por el imperio español para la restauración de la república, se va a Cuba y dice, crea conciencia y dice, no. Exactamente, Máximo Gómez. Sí, Máximo Gómez. Yo debo de asumir. Ese se reivindicó. Sí, se reivindicó. Yo debo asumir ahora una actitud crítica frente a la presencia y resarcir el daño que hice a mi pueblo. Sí. Y adopta la guerra de guerrilla también como una táctica de defensa y de ofensiva. Triunfal. Y no 6 meses ni 3 meses, como son muchos conflictos bélicos. Desde la paz del Sanjún del 68, la guerra de los 10 años, hasta volver en el 95, cuando luego del tratado, del manifiesto de Montecristi, luego Martí lo sonsaca, por así decirlo, lo convence de que vuelva. La Revolución Cubana. Y tuvo que asistir a la muerte de Martí allí, para él continuar con más determinación la liberación cubana. La liberación de ese pueblo. Entonces aquí Gregorio Luperón es el artífice de la aplicación de esos conocimientos legados por Ramón Matías Mella de la guerra de guerrilla, porque ese es un tremendo artista, un artista extraordinario en el arte de la guerra de guerrilla, Gregorio Luperón, que tuvo la virtud, que tuvo la grandeza, y por eso algunos quieren darle a él, transferirle a él la verdadera paternidad de la patria. Tuvo la grandeza de vencer los dos principales caudillos del siglo XIX, a Santana y a Báez, en guerra, en combate, y de vencer a dos imperios, el imperio español y el imperio estadounidense. Digo, por lo menos impedir que estos imperios se adueñasen del destino de nuestra soberanía, cuando el gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez intentó, a través de la anexión del territorio nacional de la República Dominicana como territorio, él lo impidió, y que Charles Sumner, el tío abuelo, ¿verdad?, de Benjamin Sumner Wells, el autor del libro de Naboth Vineyard, del libro La Viña de Naboth, pues dijo no, ese pueblo no podemos anexarlo. Pero mucha gente piensa que porque quería nuestra libertad, que él luchaba por nuestra libertad, que él era un liberal. No, lo que pasa es que ellos no querían negros en su en la estructura que vaya, exacto, sí. En la unión, no querían, no querían. Y la gente cree que porque Charles Sumner era muy democrático, tal vez había algo de liberal, pero no, que desde su punto de vista de representante hemisférico, creo que a él no lo animaba ninguna necesidad de identificación con nuestra causa, sino de defender la causa de su orgullo anglosajón, orgullo angloamericano. Maestro, su intervención, bueno, pues ha enriquecido bastante y va a enriquecer bastante a nuestros receptores. Yo no quiero despedirnos, porque ya prácticamente tenemos 55 minutos intercambiando inquietud usted y yo. Por eso siempre hacemos así, denominamos el programa un diálogo. Son muy inquietos. Porque sí. Pero yo soy cineasta, profesor, y un enfermo, un enamorado de la historia dominicana, de la historia del Caribe, del mundo. Qué bueno. Y entonces le hemos planteado al señor presidente de la República, a la señora ministra de Cultura, a la Dirección General de Cine, al Ministerio de Educación, y también le hemos planteado a la Academia Dominicana de la Historia hacer un buen encuentro, precisamente un face to face, un diálogo entre los historiadores del país y los cineastas del país, a propósito de que tenemos una ley de cine, una ley que fomenta la producción cinematográfica, la 108-10. Entonces, estamos planteando, profesor, que temas como los siguientes estén dentro de un debate
o de un posible debate, pero cuando decimos debate, un debate empático, un debate proactivo, un debate en donde usted y yo, los historiadores, podamos ponernos de acuerdo para llevar muchas de las historias tertulias del país al cine. Ficción, profesor, y documental también. Entonces, esto es una relación de los temas que hemos planteado, profesor, a esas instancias estatales. La independencia nacional, restauración de la República, fundación de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, la batalla del 30 de marzo, la batalla del 19 de marzo, el himno nacional, la bandera nacional, el escudo nacional, la independencia efímera, la constitución de la República, batalla de Palo Hincado, batalla del Memiso, asesinato del 30 de mayo de 1961, o sea, el hecho de asesinar a Trujillo, ¿verdad? Elecciones del mes de diciembre del 62, un hecho histórico fundamental del país. Golpe de Estado del presidente Juan Bosch en el 63, Revolución de Abril del 65, Juan Pablo Duarte y Díez, Ramón Matías Mella, Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, Gregorio Luperón, General Antonio Duvergé, batalla del Hotel Matún en el 65, Coronel Rafael Fernández Domínguez, batalla de Tortuguero, batalla de las Carreras, primer presidente de la República Francisco Rosario Sánchez, ¿es o no es? Las hermanas Mirabal, profesor Juan Bosch, doctor José Francisco Peña Gómez, Francisco Alberto Camaño Deñó, vida y obra de Eugenio María de Hostos. Yo sé que hay cientos de temas y hay históricos uno, importantes. y qué bueno, y me identifico con todo eso. Y yo le agregaría uno, y no sé si por la fecundidad y la cantidad de propuestas, la multiplicidad de propuestas que hay ahí, yo lo pasé desapercibido, pero hay un tema entre esas batallas, que la batalla de la Barranquita. La Barranquita, no. Eso no es icónico. Perfecto. Eso es excelente. Icónico. Porque la Barranquita tiene que se da en el contexto, claro que sí. La batalla de la Barranquita, porque es que tiene una serie de rasgos, de aspectos épicos que son dignos de ser, por los elementos tácticos que utilizaron los campesinos y los militares de ese momento, en ese lugar. Sí, de Carlos Daniel, de Maximito Grullón y el estoicismo con que se enfrentaron a la muerte prácticamente, a un imperio que vino aquí con más de 2.500 soldados y ellos eran apenas decenas. De campesinos, mal preparados. Que era lo que quedaba del Ejército Nacional Dominicano. Era lo que quedaba, la última trinchera. Y se enfrentaron al Imperio Norteamericano. Eso está en el libro. Ah, magnífico. Entonces, profesor, lo que yo creo que tenemos que decir a la juventud en este momento, me agradaría que usted, en ese sentido, pues, hiciera ese llamado de que los cineastas que son jóvenes, recientes, valoren estos temas históricos y los propongan tanto al Ministerio de Cultura como a la Dirección General de Cine y al mismo gobierno central como propuestas de adaptaciones cinematográficas, porque la historia dominicana necesita ser llevada a la pantalla de los cines del país. Sí, efectivamente. A mí me parece que la iniciativa de ustedes, Fortuna, Agustín, es una iniciativa encomiable y digna de ser respaldada, de ser defendida, ponderada, y en tal sentido yo me uno a esta solicitud de que los jóvenes cineastas, de que nuestros estudiosos del cine y de la problemática nacional se interesen por estos temas y nos involucremos en ellos, haciendo los aportes mayores o menores que podamos para contribuir a enriquecer un legado que definitivamente es lo que va a fortalecer nuestra identidad, porque solo conociendo el pasado, solo yendo al pasado como fuente, el pasado no tiene por qué guiarnos. No tenemos por qué ser guiados por el pasado, porque definitivamente ese sería un absurdo. Y ni que repetir, ni que rememorar para repetir, vamos a restaurar lo bueno del pasado. No hay que restaurar nada. Lo que tenemos que construir el presente sobre la base de la realidad actual, sobre la base de las demandas del presente, pero yendo al pasado como fuente fundamental para de él tomar lo bueno, tomar los elementos que nos permitirán utilizarlo como factores de construcción para una sociedad cada día
más próspera, más acorde con las necesidades de soberanía, de bienestar, de igualdad y de desarrollo que requerimos cada día. Maestro, agradezco mucho su participación en nuestro programa Diálogo del Siglo XX y espero tenerlo pronto por aquí en otra ocasión. Seguiremos conversando. Bueno. Muchas gracias a usted. Gracias a ti. Muchas gracias. Y hasta el próximo sábado, estimados amigos, en otro Diálogo del Siglo XX.